Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a comenzar a ver un tema nuevo de diseño de estructuras de concreto armado, hormigón armado, que creo que es interesante y complementario de los que ya hemos visto como flexión y corte, que es el tema de torsión. Lo vamos a desarrollar, estimo que a lo largo de unos 4 o 5 videos. Hay que hacer una serie de reflexiones para entender el porqué, la importancia de estudiar esta solicitación, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Hasta la primera mitad del siglo, el estudio de la torsión sobre las estructuras de hormigón armado no tuvo grandes avances. En dicha época se utilizaba para el diseño el llamado método de las tensiones admisibles, que en general enfocaba el diseño con un criterio conservador. En los métodos de cálculo de las solicitaciones se ignoraban efectos de continuidad para facilitar la resolución. Pensemos que no existían programas de computación, no existían las computadoras, mucho menos los software, lo que conducía el tratar de hacer lo menos hiperestático posible las estructuras para analizarlas, más allá de que en la realidad física fueran hiperestáticas, conducía a una reserva de resistencia no considerada frente a las solicitaciones reales. Por esto es que las secciones resultantes, en general, eran bastante robustas y lograban de tal forma absorber las solicitaciones de torsión sin mayores inconvenientes. Al emplearse a partir de la década de los años 70 el llamado método de rotura o de diseño límite, y comenzar a apoyarse para el diseño en los software de diseño, se logra emplear modelos más cercanos a la realidad, modelos hiperestáticos, en principio modelos planos, ¿sí? Ya era un logro emplear, en lugar de resolver vigas con tablas, sino pórticos planos. Luego vinieron la nueva generación de software que permitió hacer modelos espaciales de las estructuras, y posteriormente modelos espaciales integrales, incluyendo todos los elementos principales de la misma, tales como las losas, los tabiques, columnas, vigas, fundaciones, etc. Actualmente, incluido el suelo, se puede modelar un volumen de suelo también, como ustedes ya lo sabrán. Entonces, esto permite naturalmente lograr el diseño de piezas más esbeltas. La necesidad de prevenir comportamientos entonces no adecuados bajo cargas de servicio, tales como pueden ser fisuraciones excesivas, deformaciones no admisibles derivados de los giros, como también lograr un coeficiente de seguridad que sea compatible con otro tipo de solicitación frente a la falla, motivaron que el fenómeno de la torsión tenga que ser estudiado con mayor atención que es el que se le dedicó en las décadas anteriores. Hoy por hoy las estructuras las analizamos en forma espacial, en general incorporando todos los elementos principales resistentes que aportan a la estructura. Cuando digo todos me refiero a columnas, vigas, tensores, puntales, tabiques, fundaciones, losas. Y cuando digo todos, no me refiero a elementos accesorios que nos compliquen el modelo como las escaleras, ¿sí? O las rampas. Usualmente este tipo de elementos, sobre todo las escaleras, no suman al modelo, pero sí suman a la complejidad de armado del modelo y a la interpretación del mismo. Por ejemplo, un modelo muy simple de un edificio en ochavas, vemos que el conjunto de vigas, ¿sí? Sobre la esquina, que vuela sobre la esquina, ese conjunto de vigas va a estar solicitado a una combinación de esfuerzos de flexión, corte y torsión. Naturalmente, si un elemento estructural durante su deformación obliga a otro vinculado a él a deformarse, en este se van a producir esfuerzos internos según la rigidez relativa que tenga. Rigidez relativa con respecto a la anterior, y ambos elementos en función de las rigideces que tengan, estado 1 y estado 2. Por ejemplo, sean dos vigas de esquina en voladizo, el giro por flexión del extremo de una ménsula tiene que ser igual al giro por torsión del extremo de la otra ménsula, ¿sí? El giro por flexión de la ménsula M2, por ejemplo, tiene que ser igualado por el giro de torsión de la ménsula M1.
No es frecuente encontrar estructuras que trabajen solo a torsión, ¿sí? En piezas mecánicas puede ocurrir, pero en estructuras de hormigón armado no es frecuente esto. En general, la torsión siempre viene acompañada de corte y de flexión, eventualmente también de fuerzas axiales. No obstante, según el estado actual del conocimiento y dada la complejidad de evaluar el comportamiento bajo solicitaciones combinadas y la interacción, tanto el Código ASI 318-2005 y nuestro reglamento analizan cada solicitación en forma independiente y se limitan a verificar que las solicitaciones TAU derivadas de la torsión y el corte en forma conjunta no superen determinados límites, básicamente para controlar las tensiones en las bielas comprimidas, de manera de impedir las fallas de estos elementos que mencioné y prevenir fisuras no admisibles bajo el nivel de cargas de servicio. Como orígenes de la torsión tenemos dos: la compatibilidad y el equilibrio. Cuando hablamos de compatibilidad, por ejemplo, en un sistema de emparrillados de vigas, la losa, como vemos en el dibujo, que apoya sobre la viga de borde, tiende a estar restringido el giro de la losa sobre la viga de borde en función de la rigidez a torsión de esa viga y la rigidez a flexión en el plano normal, en ese plano, digamos, de las columnas de apoyo. La rigidez a torsión de la viga, como lo vamos a ir estudiando, cambia sustancialmente cuando pasa del estado 1 al estado 2 para el nivel de cargas de servicio, y por lo tanto la restricción al giro de la losa se modifica, ¿sí? Se reduce en forma notoria. Por eso que cuando estudiamos losas apoyadas sobre vigas de borde, asumíamos ese apoyo en líneas generales como articulado. O sea, no consideramos la restricción al giro de la viga de borde para la losa. Y no había inconveniente en hacerlo y colgábamos la parábola de momentos flectores de un punto nulo en lugar de colgarlas de un momento negativo con respecto a la losa sobre el eje de apoyo de la viga. Porque en todo caso es un problema de compatibilidad. Ahora, si vamos al caso que nos ocupa de la derecha, tenemos que una viga soporta una losa en ménsula, como vemos en el corte, y por lo tanto, si la ménsula no está empotrada en la viga, lo que tenemos no es un problema de compatibilidad, tenemos un problema de equilibrio y por ende, si no lo consideramos debidamente, de colapso, ¿sí? Entonces la situación de equilibrio es inevitable, evaluar el momento torsor, considerarlo en el diseño y armar la viga para ser capaz de tomar ese momento y luego las columnas soporte para ser capaz de tomar las solicitaciones que derivan de ese momento torsor en la viga. La situación es radicalmente distinta. Cuando es de equilibrio hay que considerarlo siempre. Cuando es de compatibilidad, eventualmente uno puede no considerarlo, como ya lo vamos a ver. En la mayoría de los casos la torsión se presenta derivada del monolitismo de las estructuras de hormigón por compatibilidad de formaciones, como lo planteamos, y en estos casos, ya lo dijimos, la torsión no va a ocasionar el colapso de la estructura, lo que puede generar eventualmente es, si no ha sido armada la viga adecuadamente, un grado importante de fisuración. Por ejemplo, las vigas normales a las vigas principales apoyan sobre las vigas principales y ese apoyo, ¿cómo lo consideramos? Lo podemos considerar como una articulación o como un momento, o como un empotramiento. Perfecto. En realidad va a ser un empotramiento elástico. ¿Qué tal grado de empotramiento va a tener la viga secundaria en la viga principal? Va a depender de la rigidez a torsión de la viga principal. Ahora, esa rigidez a torsión de la viga principal yo se la voy a incorporar al modelo. Entonces tengo que ser coherente con lo que quiero analizar. Si es el nivel de cargas de servicio, seguramente la viga principal va a estar fisurada y la rigidez torsional se va a ver reducido sustancialmente con respecto al estado 1, no fisurado. Entonces, probablemente en mi modelo tenga que adoptar rigideces torsionales reducidas, cercanas a cero, para las vigas principales, de tal forma que la viga secundaria funcione como articulada en la viga principal.
Si no hago eso, el modelo cuando corra me va a dar momentos negativos en la viga secundaria sobre la viga principal que van a ocasionar momentos torsores sobre la viga principal que probablemente no tenga la rigidez para tomarlos en la situación real, sí en el modelo. Como estábamos comentando, cuando se fisura una viga de hormigón armado y pasa a lo que llamamos estado 2 en la sección de donde se fisura la pieza o en las secciones, derivados de los momentos flectores, sabemos que la rigidez flexional disminuye en forma importante del estado 1 al estado 2. Ahora bien, con la rigidez torsional pasa exactamente lo mismo, pero la disminución relativa es mucho mayor del pasaje del estado 1 al estado 2 de la rigidez torsional frente a la flexional. Cuanto más, de 5 a 8 veces más que la flexional. Entonces la relación de rigideces flexional y torsional del estado 1 al estado 2 cambian sustancialmente. Por eso que, por ejemplo, acá vemos a la izquierda sería un sistema de vigas en una dirección apoyadas en ambos extremos, simplemente apoyadas, con 3 vigas transversales en los apoyos y en el centro. Sería el esquema, por ejemplo, típico de un puente viga, con vigas de arrastramiento, de distribución de cargas. Usualmente, la condición de vínculo de la viga transversal, por ejemplo, interna, con las vigas principales en color más oscuro, si la consideramos en estado 1 a la viga principal y la viga secundaria, va a haber un momento de transmisión, de empotramiento de esa viga secundaria en la viga principal que se va a transferir como momento torsor al sistema principal. Tenemos que ser cautos con esto por la razón que dijimos, ¿sí? No va a ser representativo de la situación real. Entonces habrá que interactuar con el modelo para evaluar qué rigideces coloco en ese modelo para que se correspondan con lo que eventualmente ocurriría para el nivel de cargas de servicio en la estructura. Por el contrario, como lo mencionamos, tenemos una ménsula empotrada con una viga que está a su vez fija a la ménsula principal con una carga P con una excentricidad A. Naturalmente, sobre la ménsula corta de longitud A va a actuar un momento flector y un esfuerzo de corte. Ahora, ese momento flector con un valor máximo P por A va a actuar sobre la viga principal, la ménsula principal, como un momento torsor. Entonces, vamos a tener que sí o sí diseñar esa viga principal para ser apta para tomar momentos torsores. No podemos ignorar la torsión, porque si no, no podríamos restablecer el equilibrio o establecer el equilibrio, y se produciría el colapso o la falla de la pieza. Acá tenemos diferentes situaciones, una viga con entalladura sobre la cual apoyan en el dibujo A vigas premoldeadas a izquierda y derecha. Naturalmente las reacciones P1 y P2 de las vigas de izquierda y derecha, supongamos que es un entrepiso de vigas premoldeadas con vigas principales premoldeadas que son las de apoyo, en color gris más oscuro, de un estacionamiento. Entonces puede ser que a la izquierda haya autos, ¿sí? Aparte de la componente de peso propio que será similar, P1 y P2, la D, pero la sobrecarga L esté lleno de vehículos a la izquierda y a la derecha no haya vehículos, por la razón que sea. Entonces la diferencia entre P1 y P2 va a originar no solamente sobre la viga principal normal al plano del dibujo, está dibujada un corte, momentos flectores y esfuerzos de corte, sino también un momento torsor, que tiene que la viga ser capaz de absorberlo. Otra situación es la B, donde tenemos una carga lineal, por ejemplo una mampostería, que el eje de la carga no coincide con el eje de la viga. Abajo vemos una ménsula empotrada en la viga principal. Y tenemos entonces diferentes situaciones de torsión primaria o llamada torsión de equilibrio.
acá hay un esquema de justamente un techo en ménsula que está vinculada a esa losa en voladizo a una viga, la llamada viga B1, que transfiere la viga apoya sobre dos columnas P1 y P2. Entonces, sobre la viga B1 va a estar actuando un esfuerzo de corte B, un momento flector M y un momento torsor T. Y es estrictamente necesario adoptar los recaudos para hacer el diseño de torsión. En realidad veremos que vamos a diseñar la viga para flexión, corte y torsión. Respecto del comportamiento experimental, tal cual lo hemos mencionado en otros temas, vamos a hacer un ensayo sencillo de un elemento como el del dibujo, con un corte y la figura, aplicando un momento torsor en ambos extremos, y estudiamos el comportamiento de la barra de hormigón armado sometido a un esfuerzo torsor creciente. Suponemos despreciable el peso propio del elemento que estamos ensayando, y por tanto nos encontraríamos frente a una situación muy particular en donde la única solicitación relevante a estudiar es la torsión. Vamos a suponer asimismo que la pieza cuenta con una armadura transversal y longitudinal, ¿sí?, adecuadas, respetando cuantías y ciertos límites de separación entre estribos, que luego, cuando estudiemos más adelante la torsión y las ecuaciones de diseño, veremos cómo se establecen estos límites y estas cuantías. Podemos observar acá en el gráfico, en ordenadas, momentos torsores aplicados, en abscisas, ¿qué vamos a medir ahora? Giros relativos, es decir, el giro entre dos secciones distantes a una unidad, que denominamos el giro relativo beta. Entonces comenzamos a aplicar los momentos torsores al elemento que vimos. En principio son bajos y por lo tanto la pieza responde en estado 1. Estamos arrancando en el origen con una pendiente, una recta, una relación lineal entre T y Φ. La pieza está en estado 1 no fisurado, la rigidez asociada a K1. Si seguimos incrementando el momento torsor, naturalmente las tensiones internas que se van a ir generando derivadas de tracción por la torsión van a llegar a un punto, como sabemos el hormigón tiene una relativa capacidad de tomar tracciones muy limitada, a la fisuración derivado de esas tracciones. Esto va a originar el llamado T crítico, que es el momento torsor que genera la fisuración y el pasaje del estado 1 al estado 2 en la pieza. Observen que hay un escalón horizontal, quiere decir que manteniendo el mismo momento torsor hay una deformación adicional sin incrementar el momento. ¿Qué está ocurriendo ahí? Hay un cambio en el mecanismo resistente interno de la pieza por torsión, cuando pasa del estado 1 al estado 2. Lo vamos a estudiar más adelante. Por ahora lo estamos viendo en el gráfico. Y luego, después de esa situación, vuelve a restablecerse ese nuevo equilibrio y seguir tomando mayores momentos torsores hasta que se llega, naturalmente cada vez la rigidez K2 es sensiblemente menor a K1 y cada vez disminuye más en la medida que el momento torsor se incrementa, hasta que se llegará a un momento torsor último que conducirá a la falla de la pieza, asociado con un giro relativo B última. Entonces, para el rango inicial de tensiones que estamos marcando con la flecha, antes de T crítico, las tensiones en las caras de la pieza, ¿sí?, están graficadas a la derecha de arriba, las tensiones según los ejes X e Y, y a su vez las tensiones principales, producto de la composición de las mismas, nos arrojarán tensiones de tracción y tensiones principales de tracción y tensiones principales de compresión sobre cada una de las caras. Este esquema de análisis, que tranquilamente podríamos haber planteado un análisis semejante a un análisis elástico para este rango, es válido hasta llegar a este momento torsor crítico, TCR, para el cual se produce la primera fisura en el elemento de hormigón. Según la teoría de elasticidad de Saint Venant, que ustedes habrán visto o estudiado en las materias correspondientes de ciclos previos, la fisura se produce en el centro de una de las caras con una inclinación de aproximadamente 45 grados respecto al eje de la pieza.
Acá vemos las tensiones graficadas en las caras, ¿sí? Y en el centro son nulas, naturalmente, en la periferia son máximas. A partir de allí se produce un pequeño escalón horizontal, ya lo mencionamos, y la rigidez torsional se reduce a un valor K2. Ahora el comportamiento es claramente no lineal, ¿sí? La respuesta frente a un incremento delta t del momento torsor, el delta beta, no es lineal como se observa en el gráfico. Luego de la fisuración, la curva carga de deformaciones comienza a hacerse cada vez más horizontal hasta que llegamos al valor de falla. El comportamiento después de t crítico es variable. Variable en función de qué condiciones, de la cuantía de armadura. Con cuantías de armadura crecientes se observa lo que vemos en el gráfico. ¿Sí? Fíjense, cuantías de 1,1, 1,7%, 2,3, 3,2. Hay un comportamiento bastante diferente posterior a la fisuración en función de la cuantía colocada. Observamos naturalmente que T crítico es un momento torsor, es un parámetro importante a definir porque cambia realmente mucho el comportamiento del elemento frente a la solicitación que está aplicada. El escalón horizontal asociado con el cambio de mecanismo tiene importancia para considerar el comportamiento de las estructuras hiperestáticas de hormigón, como lo hemos mencionado antes. En Alemania, Leonhardt hizo ensayos comparativos de secciones macizas y secciones huecas con la misma geometría exterior, la misma calidad de hormigón y armaduras longitudinales y transversales, y encontró, tomando dos semejantes, lo que vemos en el gráfico: momentos torsores, giros relativos. La sección maciza naturalmente tiene un tau crítico superior a 8, no importa las unidades, en este caso 8 unidades, mientras que la sección equivalente hueca, el momento torsor crítico es del orden de 4 veces y media, 5, ¿sí? Es menor naturalmente. ¿Por qué? Porque ahí está trabajando en estado 1, está trabajando el hormigón, y si no hay hormigón en la zona interior, se manifiesta en el momento de fisuración. Ahora, ¿qué pasa cuando superamos ese momento de fisuración? Las dos curvas tienden a ser prácticamente coincidentes en las cercanías de la rotura. Quiere decir que no hay un comportamiento disímil entre la pieza maciza y la pieza hueca equivalente, con iguales armaduras longitudinales y transversales e igual calidad de hormigón. Morsch, a comienzos de siglo, estudió no solo cortes, sino también las solicitaciones de torsión. Realizó estos ensayos comparativos que son interesantes. Tomó probetas, que el extremo era rectangular para poder tomarlo con las mordazas, la probeta misma era circular, hizo una probeta de hormigón a la izquierda simple, sin armadura, una probeta, la siguiente, de hormigón con armadura longitudinal exclusivamente, luego una probeta con armaduras de estribos exclusivamente, luego una probeta que era la suma de las armaduras de estribos y longitudinales, y después, según lo que estudió de la teoría de elasticidad, vio que las tracciones eran helicoidales, entonces hizo una probeta bastante compleja de realizar con armadura helicoidal para seguir la trayectoria de las tensiones principales de tracción según el estudio elástico del elemento. Y ensayó estas 5 probetas. ¿Qué es lo que observó? La probeta de hormigón simple, cuando llega a la fisuración por tracción del hormigón, se parte, falla para el momento torsor crítico. La segunda probeta, ¿sí?, fallaba para un momento prácticamente igual, sensiblemente igual con el anterior. La tercera probeta, que solamente tenía estribos, fallaba para un momento totalmente concordante con el anterior. Es decir, que incorporar armadura longitudinal solamente no incrementaba la resistencia del elemento. La tercera probeta, incorporar estribos solamente, no incrementaba la resistencia del elemento. Ahora, la cuarta probeta sí tuvo una resistencia sustancial mayor, ¿sí? Es decir, que si sumábamos armadura longitudinal y estribos,
el comportamiento era notablemente mayor y el valor de T último era sensiblemente mayor a T crítico. Por supuesto que la última era la que tenía un comportamiento óptimo, pero naturalmente si le encargamos al capataz de obra que arme vigas con esta configuración de armadura helicoidal, probablemente seamos los ingenieros más alabados en el barrio, ¿no? O sea, es impracticable. Desde el punto de vista teórico, óptimo. Lo que llevó a la conclusión de que no había grandes diferencias en el momento último de la probeta cuarta y la quinta, la que tiene armadura longitudinal de estribos y la que tiene armadura helicoidal. Y por lo tanto, era razonable armar las vigas a torsión con armadura longitudinal y armadura de estribos. Entonces, acá comento en forma escrita lo que dijimos. Naturalmente, acá se observa una probeta en la falla de las que mencionamos, ¿sí? Se verifica entonces en los ensayos que la tensión en las armaduras de los estribos permanece constante a lo largo de su longitud, lo que no se condice, como veremos, con la teoría de Saint-Venant. Es otra de las conclusiones que pudo establecer Morse a través de sus ensayos. Bueno, esta es la primera parte de la presentación. Vamos a continuar con 2 videos más de teóricos y luego vamos a desarrollar un video con un ejemplo práctico donde involucremos una situación más real, donde aparezca la flexión, el corte y la torsión. Gracias por acompañarnos, espero en el próximo.